Hola amigos, hoy tenemos con nosotros de nuevo a José Luis Torres. Hoy vamos a hablar sobre la guerra y la economía y esos movimientos geoestratégicos que se están dando y que tanta influencia van a tener en la economía y por lo tanto en nuestro bienestar futuro. Bueno, como hemos comentado, tenemos aquí con nosotros a José Luis Torres, que ya nos ha acompañado en algún otro vídeo. Él es catedrático de Fundamentos de Economía y hoy no viene con ese cartel, digamos. Hoy lo vamos a presentar como teniente oficial reservista voluntario del Ejército de Tierra. Y nos viene a hablar de la situación de guerra en la que nos encontramos desde hace unos cuantos meses y conocer su punto de vista, porque es un punto de vista pues, bastante más acreditado, dada su condición, ¿no? Yo he tenido la suerte de asistir con él a una charla que dio en Málaga y nos gustaría ahora pues dejarlo en el vídeo, ¿no? Para que todos podamos disfrutar de lo que él comenta, ¿no? José Luis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Che, ¿qué tal? Pues nada, tú vas por Madrid, ¿no? Cuando eres oficial reservista, ¿qué haces? ¿Vas por Madrid de vez en cuando? Sí, estoy destinado en la Dirección General de Asuntos Económicos Claro. del cuartel general del Ejército de Tierra, sí. Vale, muy lógico, por otra parte. Sí. Bueno, José, cuéntame, ¿qué podemos distinguir? ¿Qué tres puntos distingues tú preguerra, ¿no? Digamos, o qué condicionantes ves tú antes de que Putin decida invadir Ucrania, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, aquí los tres puntos que yo remarcaría sería el primero, bueno, que esto es una consecuencia, digamos, del proceso de desglobalización que estamos sufriendo. Es decir, en las décadas anteriores hemos experimentado un proceso de globalización muy importante, de integración económica a nivel mundial, del desarrollo de las cadenas logísticas a nivel internacional. Y claro, eso pues ha hecho que los conflictos, por llamarlo de alguna manera, como entre países, pues tengan muy baja intensidad porque los intereses económicos eran comunes. Es decir, todos se beneficiaban de ese proceso de globalización, con lo cual, pues obviamente eso rebajaba, digamos, la tensión política entre pues los grandes poderes o los países más importantes del mundo. Ese proceso de globalización parece que ha terminado y ahora vamos deshaciendo el camino. Es decir, nos hemos dado cuenta que, bueno, pues ese proceso de globalización hace que muchas de las producciones que son vitales para la economía ahora estén en otros países y en caso de conflicto, pues esa cadena de transmisión logística internacional se rompería. Es decir, de hecho, con el COVID hemos visto cómo se ha roto. ¿Vale? Hemos visto cómo se ha roto la cadena de transmisión de mercancías a nivel internacional y eso pues obviamente ha alertado de la situación que podría producirse en el caso de conflicto. Y luego tenemos un segundo elemento ahí también que es Estados Unidos pues más o menos se ha dado cuenta que se ha beneficiado poco del fenómeno de la globalización y sin embargo el que más se ha beneficiado ha sido China. Con lo cual China hace poco era un país pobre, ahora resulta que es un país rico y pues le está hablando ya de tú a tú a Estados Unidos, tanto en poder económico como, todavía no, pero en breve seguramente le hablará también de tú a tú en términos de poder militar. Con lo cual tenemos ese nuevo marco a nivel global, a nivel internacional, de ahora desglobalización con las implicaciones económicas que tiene ese fenómeno de la desglobalización. Es decir, la inflación que nosotros observamos es simplemente pues, un efecto también de ese fenómeno de la desglobalización y que además esa deglobalización no solo tiene consecuencias económicas, sino que también tiene consecuencias para la paz mundial, ¿vale? Es decir, ahora ya no hemos roto los lazos comerciales, los lazos económicos, con lo cual ahora ya podemos enfrentarnos desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista militar, ¿vale? Con lo cual ese es un elemento que yo destacaría ahí. Es decir, José, no... Sí. Perdona, y antes de pasar al siguiente, entonces, en la globalización barra desglobalización que hemos vivido, habría que dejar claro, parece ser, ¿no? Que lógicamente la globalización ha beneficiado a todo el mundo, pero lógicamente a unos más que otros. En principio parece que los más pobres
se han beneficiado de la Sí, globalización. algunos. Algunos. Y dice que Estados Unidos es el que menos se ha beneficiado, o digamos, algunas capas de la población de Estados Unidos, ¿no? que lógicamente votan y que por supuesto, y por tanto, pues tienen influencia en las decisiones políticas de Estados Unidos, ¿no? Eso sería un primer punto. Bueno, Yo te preguntaría, esta desglobalización viene antes del COVID, aunque el COVID lo que hace es, digamos, darle fecha ya de caducidad prácticamente a la desglobalización, pero venía antes del COVID. ¿Sabríamos decir por qué empezamos a desglobalizar cuando también iba la globalización? Sí, esto es decir, el fenómeno que se ha producido ahí es fundamentalmente a nivel de deslocalización de empresas, es decir, el fenómeno del offshoring, es decir, se han ido fuera fundamentalmente a Asia y de pronto nos hemos dado cuenta que somos muy dependientes de ellos desde el punto de vista estratégico. Entonces ya, decir, tanto Estados Unidos como la propia Unión Europea ya estaban avanzando, pues que habría que dar la vuelta o minimizar, digamos, esa dependencia estratégica del exterior, que no solo es una dependencia estratégica en términos de energía, sino que también en términos de cualquier equipamiento electrónico. Claro. Y eso es lo que ha dado lugar, pues, en principio, a que se interrumpiese, pues, ese fenómeno del offshoring y del movimiento de las empresas al exterior, e incluso la vuelta, como se está observando, de muchísimas empresas que por ejemplo, en Europa, pues se están volviendo de China o de otros países del sudeste asiático de nuevo a instalarse en Europa. Con lo cual perdemos las ventajas comparativas, ¿no? Digamos, ¿no? Y los productos empiezan a encarecerse. Porque, claro, si lo hacía el país que más barato lo hacía, pues cuando deja de hacerlo y lo hace otro país que lo hace más caro, pues lógicamente tenemos que pagar los consumidores tenemos que pagar más. Claro, efectivamente, los precios van a ser más altos, pero esa es digamos, el coste que tiene o el precio que tenemos que pagar por mantener cierta independencia estratégica. Correcto. Muy bien, pues pasamos al segundo punto. ¿Cuál sería el segundo punto que tú resaltarías? El segundo punto a destacar detrás de la guerra de Ucrania, ¿no? Que es el objetivo de la entrevista, yo destacaría el hecho de que, Rusia, como tal, pues es un país no democrático, ¿vale? Y en términos generales, el que existan guerras entre países democráticos es muy complicado. Es muy difícil que un país democrático ataque o deliberadamente o invada otro país. Con lo cual, el hecho de que se produzca este tipo de conflictos en Europa simplemente tiene que ver con el hecho de que hay países en Europa que todavía pues, no son regímenes democráticos. Y entonces, pues en un régimen dictatorial, pues es muy fácil tomar ese tipo de decisiones sin contestación social, o si la hay es fácil de controlar, con lo cual ese otro elemento que está detrás de la guerra que estamos viviendo actualmente. Está claro. La democracia, digamos, nos permite protegernos de la posible guerra, ¿no? Y, lógicamente, los países autoritarios pues tienen más posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí. Podemos decir que el comercio y la guerra son antagonistas, ¿no? Cuando hay comercio no hay guerra, pero cuando hay guerra es porque no hay comercio, ¿no? Y no colaboramos. Muy bien. ¿Y cuál sería el tercer punto? Bueno, el tercer punto ya si nos centramos en el conflicto de Ucrania actual, el tercer punto es, Rusia ha venido a menos. Es decir, hemos visto que con la Unión Soviética pues era una potencia que le hablaba de tú a Estados Unidos. De pronto se desintegra la Unión Soviética. Rusia intenta ser la heredera de la Unión Soviética en términos políticos. Es decir, de hecho, Rusia sigue teniendo poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, un poder de veto que era de la Unión Soviética, pero que se lo ha quedado Rusia. Pero claro, si uno quiere ser un poder político y un poder militar mundial, pues necesita ser un país rico. Entonces lo que tenemos es que Rusia es un país pobre, ¿vale? Es decir, es un país pobre con un nivel de renta per cápita muy bajo, un nivel de producción muy bajo y, sin embargo, pues es un país que también destina muchísimos recursos
a mantener un ejército comparativamente grande y a invertir pues, en tecnología militar, cantidad ingente de dinero, sobre todo ahora en una situación en la cual el precio de la tecnología militar es muy caro. Es decir, tenemos que los equipos militares es un bien de capital, es un bien de equipo tremendamente caro, simplemente por el nivel de sofisticación tecnológica que incorporan. Y claro, un país pobre pues no se puede permitir pues invertir grandes cantidades de dinero en tener una tecnología militar punta y tener un ejército puntero. Con lo cual, hemos visto cómo la Unión Soviética ha venido a menos, ha ido perdiendo influencia, no solo a nivel internacional, sino también en su patio trasero, es decir, en todas las repúblicas que se escindieron de la Unión Soviética y, bueno, ha llegado un punto en que han intentado, pues, intentar demostrar un poco pues, que siguen manteniendo cierto poder cuando no es cierto, porque para mantener ese poder y esa influencia política y militar a nivel mundial, pues necesitan muchísimos recursos de dinero detrás y no lo tienen. Y en ese contexto, ¿no? Con esos mimbres, resulta que Rusia decide invadir Ucrania. ¿Qué pasó? Decide invadir Ucrania. Es decir, Ucrania es un país grande, de una extensión muy grande, con una población también grande, similar a la población de Ucrania, similar a la de España, con lo cual, pues, invadir un país de esas características necesitas un ejército muy grande que Rusia no lo tiene. ¿Vale? No tiene poder militar, no tiene músculo militar para poder invadir Ucrania y una vez metido en una guerra de Ucrania tampoco tiene músculo militar ni financiero para poder ganar la guerra contra Ucrania cuando Ucrania tiene prácticamente un cheque en blanco. Es decir, tiene recursos que se lo dan todos los países occidentales. Es decir, es verdad que a lo mejor el material que le estamos proporcionando no todo es el material más puntero, pero les vale igualmente dado las necesidades de equipamiento militar que tenían. Con lo cual, tenemos ahora dos países, uno que a lo mejor inicialmente tenía un ejército más poderoso, pero con poca capacidad de financiación, de financiar una guerra, mientras que por el otro lado tenemos a un país que recibe el apoyo de todos los países de Occidente, fundamentalmente financiero y obviamente militar, con lo cual pues es una guerra en la que difícilmente Rusia podría ganar. Ajá. Porque la proporción del ejército ucraniano con respecto al ruso, ¿cómo tú la conoces? Sí, ahora mismo, es decir, la cantidad de efectivos rusos que ahora mismo están envueltos en la guerra de Ucrania, las estimaciones, todas las estimaciones que se hacen son inferiores a 150.000 hombres. Ese sería el tamaño del ejército ruso que le está haciendo frente, no el total del ejército ruso es más grande, pero digamos que aproximadamente un tercio del ejército ruso está involucrado directamente en la guerra de Ucrania, con lo cual el número de efectivos pues no superaría con mucho los 150.000 hombres. Frente ahora a un ejército ucraniano que tiene 3 veces más efectivos. Es decir, con lo cual, claro, nos enfrentamos ahora a una desigualdad, digamos, la balanza se ha movido hacia el otro lado. Es decir, ahora o sea que tenemos ahora a 3 veces ucranianos luchando contra una tercera parte, ¿no? de rusos. Y además con un incentivo pues, muy desigual, ¿no? Claro, efectivamente. El incentivo que tiene un ejército no es el otro. Es decir, el invasor tiene pocos incentivos a luchar, digamos, excepto defenderse, de que no los maten. En cambio, pues obviamente la motivación del ejército ucraniano es están defendiendo sus casas, su población, sus familias, su país. O sea, que entonces, desde el punto de vista militar, digamos que poco tiene que hacer Rusia, ¿no? Porque bueno, es decir, sigue siendo una potencia militar considerable, es decir, no es un ejército, aunque a veces parezca que simplemente el ejército ucraniano arrasa al ejército ruso, eso luego en la realidad no es así.
Es un ejército también potente, pero evidentemente es muy complicado que sin recursos económicos suficientes pues pueda mantener una guerra a largo plazo contra Ucrania y ganarla de alguna manera. Es decir, otra cosa es que evidentemente ocupe determinadas zonas de Ucrania y para Ucrania pues sea muy complicado recuperar todas las zonas que ha ido ocupando el ejército ruso, pero en principio hay una victoria del ejército ruso. Tampoco sabemos para ellos qué es una victoria. Es decir, que invadir qué porcentaje de Ucrania o solo las provincias del Donbass y quedarse con Crimea. En fin, es una situación un poco compleja para Rusia. Pero hubo al inicio, ¿no? Hubo como digamos, una ganancia de territorio fulgurante por parte de Rusia, claro, que de pronto se paralizó y justo después empezó, digamos, a venirse hacia atrás, ¿no? Y de hecho, lo último que hemos visto ha sido cómo se han retirado, ¿no? de Gerson, ¿no? Es la ciudad. Claro, y indefendible también, para ellos, totalmente. Claro, y también recordamos las grandes caravanas rusas, ¿no? Que entraban ahí, pero que se veían bloqueadas, que se veían que... Sí, una logística pésima, un material pésimo. Sí, al principio, claro, la primera semana, pues el ejército ruso empleó armamento más o menos sofisticado, es decir, todos los bombardeos eran con misiles y bombas inteligentes, pero luego a la semana hemos visto que estaba ocurriendo lo contrario, es decir, sus aviones de bombardeo más sofisticados, los Su-34, de pronto empezaban a tirar bombas de gravedad, por caída de gravedad, bombas tontas, para entendernos, con lo cual parecía que habían agotado el stock de misiles y de bombas inteligentes. Lo mismo pasó con los misiles de crucero. Hemos visto su helicóptero más moderno, el K-52, que al principio pues usaba pues misiles dirigidos por láser o por infrarrojos, etcétera. Luego a la semana siguiente hemos visto que usaban cohetes con tiro parabólico, es decir, básicamente se ponían detrás de algún obstáculo para que no los detectasen y simplemente tiraban cohetes tradicionales de forma parabólica con muy poca precisión. Con lo cual, parece que el stock de armamento sofisticado que tenía el ejército ruso pues era muy pequeño para una guerra y que prácticamente lo agotaron durante la primera semana o los primeros 10 días. Con lo cual, luego pues se han visto con verdaderamente dificultades para incluso controlar el espacio aéreo de Ucrania. O sea que al final la explicación viene a ser económica, ¿no? O sea, el dinero le está faltando a Rusia. Bueno, de hecho tú comentabas que en las caravanas estaban utilizando unos neumáticos, pero claro, no eran unos neumáticos, precios, ¿no? unos neumáticos de muy baja calidad, neumáticos de asfalto, y de hecho quizá esa sea la explicación de por qué esa caravana tan gigantesca que hemos visto en las noticias de 80 kilómetros, simplemente porque no podían desplegarse por el campo, porque en el campo hay mucho barro y cuando se han desplegado por el campo efectivamente se han quedado atascados y han perdido toda esa equipación por culpa de no tener una cosa tan importante como son neumáticos adecuados para el combate en el campo. Porque el diferencial de precio del neumático de asfalto al neumático claro, es grande, ¿no? Es muy grande, sí. Es muy grande, es decir, un precio de a lo mejor los camiones, hay camiones rusos que tienen muchos ejes, que son muy pesados, necesitan muchísimos neumáticos y si le pones un neumático de un camión normal, pues a lo mejor te cuesta 700 euros, 600, 700 euros, pero si le tienes que usar neumáticos de combate, neumáticos adecuados para los barrizales, pues a lo mejor un neumático de esos vale 20.000 euros. Es decir, la diferencia de precio, las diferencias de precios son muy grandes. El equipamiento militar es muy caro, muy caro. Y obviamente cuanto más sofisticado es, pues más caro es. O sea que se comprueba nuevamente que para una guerra hace falta dinero, después muchísimo, dinero
y después mucho más dinero, ¿no? Claro, efectivamente, como Y- decía y- Julio César, ¿no? exacto, Julio César, Para ganar una efectivamente. guerra hacen falta 3 cosas: dinero, dinero y más dinero. Y más dinero, efectivamente. Y eso, pues ya has comentado que Rusia, pues no se lo puede permitir, ¿no? No es un Claro. país que tenga. Entonces, al final, ¿cómo es la situación actual? ¿Por qué Putin se lanza? Porque es la primera pregunta que a mí me surge, ¿no? Claro. Si vemos que es un país que no puede hacerlo, es un país que le falta músculo financiero, más, estamos viendo que también militar, pero sobre todo financiero. Y el posible beneficio está muy en el aire, ¿no? Sí, sí, Entonces, no, no. ¿cuál es la razón por la que este hombre decide invadir y cuáles son las consecuencias económicas y geoestratégicas que podemos esperar a partir de que se termine la guerra? Claro, la decisión rusa, bueno, obviamente a nosotros nos parece totalmente ilógica. Cuando uno lo analiza, todos los datos disponibles y la situación en la que se encuentra, pues obviamente no tiene absolutamente ningún sentido. Pero es que yo creo que lo han hecho por una cuestión prácticamente sentimental. Es decir, se han visto, al menos los poderes de la Unión Soviética, que ya no tenían absolutamente ninguna influencia, que todo el mundo ya lo estaba ninguneando y, bueno, pues parece la pataleta de colegio, un enfado de un colegial y diga, pues ahora te voy a invadir porque te odio mucho y tú estás haciendo que todavía mi prestigio todavía caiga más, con lo cual, no sé, es un asunto como de desesperación o de un país ya que ya no tiene nada que perder. Es decir, que ya ha perdido toda la influencia que tenía a nivel internacional, todo el poder militar que tenía y bueno, es simplemente pues Porque una decisión un poco ilógica. pero no tenía nada que perder, pero se demuestra que sí que lo tenía, ¿no? Sí, sí, siempre tiene... Siempre. Claro, el problema es, bueno, el problema es Perder, que, digo, desde el punto de vista geoestratégico. claro, Es sí, decir, geoestratégico ya no tenía nada que habían perder. perdido todo. Otra cosa es que eso para ellos ahora les suponga un coste económico muy grande. Las sanciones, pues obviamente van a disminuir aún más el nivel de renta de la economía rusa. Rusia tiene un problema con los recursos energéticos, es decir, tiene la enfermedad holandesa Exacto, y exacto. esa enfermedad es muy complicada de gestionar y obviamente el gobierno ruso no está gestionando para nada esa enfermedad, con lo cual, pues al final los recursos naturales, en vez de ser una bendición, van a ser un coste muy grande para Rusia. ¿Podías desarrollar un poquito eso de la enfermedad holandesa? Porque es muy interesante por qué Rusia, teniendo tantos recursos naturales, es tan pobre, ¿eh? Y por qué no es capaz de salir y al final las soluciones, siendo un país no democrático, siendo un país no democrático, pues utiliza la guerra como sustituto de las medidas que tendría que Claro, tomar. ¿Qué es claro. eso de la enfermedad holandesa? La enfermedad holandesa, bueno, se llama así porque la experimentó Holanda, es decir, hay un caso muy típico, es que Holanda descubrió pozos de petróleo en el norte y como consecuencia del descubrimiento de esos yacimientos petrolíferos, pues la economía se vino abajo. ¿Vale? Es decir, el efecto es el contrario al que uno en principio pensaría que sucedería si uno tiene recursos naturales. Y entonces, a partir de ahí, los economistas acuñaron el término enfermedad holandesa y básicamente la enfermedad lo que hace es que de pronto un país descubre recursos energéticos, recursos naturales, los que sean, la rentabilidad de esos recursos es tan grande que todas las inversiones van a ese sector. Con lo cual ya no es rentable, por decirlo así, invertir en el resto de sectores de la economía. Claro, eso crea un desequilibrio en la economía que al final lo que hace es que disminuya el nivel de producción de la economía. Y entonces eso es pues lo que le pasa a Rusia. Es decir, Rusia es el típico ejemplo de un país con la enfermedad holandesa por tener excesivos recursos naturales de fácil explotación y de altas ganancias económicas. Con lo cual, eso hace que no interese, no sea rentable invertir en el resto de sectores de la economía. Con lo cual, al final tienes una economía muy débil donde todos los recursos se están invirtiendo en el sector de energía o de recursos naturales, básicamente para exportación.
Y desde el punto de vista de la población, y ya por ir terminando, José, desde el punto de vista de la población, nosotros nos desayunamos todos los días o con una propaganda o con la otra, ¿no? Porque vemos Claro. que de pronto hacen un referéndum y sale el 99% a favor de los rusos. Después, cuando se retiran de Gerson, pues resulta que los reciben todos dándole abrazos, todos los que teóricamente habían votado que se querían anexionar a Rusia, pues ahora le dan Bueno, abrazos a los soldados ucranianos. En fin, el sentimiento de la población de Ucrania es evidente que habrá un porcentaje históricamente porque pertenecía a la Unión Soviética, había muchos rusos que habían ido a Ucrania, de hecho Ucrania en un inicio, ¿no? Pues digamos que fue el germen de la Rusia, ¿no? De la Rusia imperial. Pero ¿cómo está realmente la situación? ¿O cómo ves tú que está realmente la situación a nivel de, digamos, de pues sentimiento, ¿no? Pues te cuento una anécdota que yo tenía el año pasado en mi clase, yo tenía una alumna que por el nombre, pues, era de por allí. Efectivamente, le pregunté un día, en la asignatura de macroeconomía, le pregunté un día de dónde era y entonces me dijo, yo soy ucraniana, pero rusa. Con lo cual, bueno, es decir, ella es ucraniana de nacionalidad, tenía la nacionalidad ucraniana, pero el sentimiento era ruso. Con lo cual, pues me imagino que en la parte del este de Ucrania y en Crimea, pues habrá mucha población que tenga esos mismos sentimientos. Y de hecho ese es el origen, pues, de la guerra del Donbass del 2014, de la ocupación de Crimea por parte de Rusia. Bueno, de hecho, tengo un amigo común y compañero que ha estado este fin de semana en Estonia y también había gente que decía que eran rusos. Y Sí, resulta sí, en curioso, los ¿no? bálticos es más, Es más curioso todavía, ¿no? difícil. Y Sí, ahí la cuestión que yo le preguntaba, digo, bueno, ¿hasta qué punto una persona que se considera rusa, pues de ascendencia, que está viviendo una mejora del bienestar en su país, digamos, nuevo, que es Letonia, cómo de ruso se sigue considerando, ¿no? Es que ahí los entra en sentimientos, sí, conflicto. sí, ahí entra ya la esfera de los sentimientos y, bueno, pues a lo mejor los sentimientos no son racionales. Es decir, el sentimiento que puede experimentar la gente de pertenecer a una nación, pues aunque vea que en otro sitio viviría mejor, tendría un nivel de vida más elevado, pues los sentimientos ganan a la practicidad. Muy bien. Bueno, y por terminar, José, ¿cómo ves que cuáles van a ser las consecuencias económicas a nivel mundial de toda esta... Así, Pues buena pregunta para terminar. las guerras son caras, es decir, y al final los pagamos todos. Es decir, esto Claro. no es que solo lo vaya a pagar los ciudadanos rusos y los ciudadanos ucranianos, no, al final lo vamos a pagar todo porque obviamente, es decir, esto provoca muchísimos problemas en el comercio internacional, ¿vale? Es decir, estamos viendo cómo la energía en Europa pues está siendo un problema muy grande porque había países que dependían muchísimo de las fuentes energéticas rusas, con lo cual esto al final pues se traduce en inflación, es decir, el componente de inflación provocado por la guerra de Ucrania pues va a ser considerable, en el sentido de que tenemos que pagar más por la energía, pues vamos a tener que pagar más por absolutamente todo, aparte de los problemas de suministro de bienes que nosotros podemos tener. Es decir, hay aquí un ejemplo muy clarísimo y es los fertilizantes de la agricultura. Prácticamente todos los fertilizantes que se usan en la agricultura proceden de Rusia. Es decir, es verdad que, por ejemplo, la Unión Europea no ha puesto sanciones a los fertilizantes, es decir, obviamente, porque dependemos de los fertilizantes rusos. Entonces, lo mismo que salen barcos de Ucrania cargados de grano, están continuamente saliendo barcos rusos cargados de fertilizantes. Esos fertilizantes, obviamente, pues no son tantos como los que llegarían, con lo cual su precio es mucho más elevado y obviamente pues si los fertilizantes y el combustible y demás aumenta de precio, pues todos los demás productos pues también van a aumentar de precio.
Claro. Lo cual ya, es decir, estamos pagando las consecuencias de la guerra de Ucrania directamente. Bueno, volviendo al inicio, es que estamos, digamos, ahondando en el problema, en la desglobalización que hemos comentado, ¿no? Porque, claro, todo esto implica desglobalizarte aún más, intentar independizarte no solo de la energía, también de los productos frescos, también de los fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues lo tenemos que pagar, ¿no? Pero al final, nosotros, aparte de intentar producir todo aquello de lo que somos dependientes, ¿no? Que yo entiendo que va a ser un poco la estrategia, ¿no? De intentar independizarnos estratégicamente de los productos y eso nos va a encarecer. ¿Ves tú que esto tenga una solución en cuanto que la guerra esté, digamos, terminando o va a seguir la influencia a lo largo del tiempo? Yo creo que la del fenómeno de la desglobalización estoy convencido que va a continuar. Porque básicamente, claro, es decir, aquí ahora el foco de conflicto va a estar en Asia, va a estar con China. ¿Vale? Es decir, evidentemente ya esa dependencia comercial casi total que teníamos de China, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues va a ir finalizando. Simplemente por la desconfianza mutua que está existiendo. Es decir, China ahora es el poder emergente que le puede hacer frente a Estados Unidos, con lo cual obviamente pues Estados Unidos va a reaccionar. No va a dejar que China pues ocupe el puesto que antes tenía la Unión Soviética, con lo cual pues seguramente vamos a asistir a ese fenómeno de la desglobalización, que empezará básicamente por las empresas tecnológicas. Y entonces, como consecuencia, podremos ir olvidándonos de tipos de interés tanto, efectivamente. Bajos, ¿no? Vamos a acostumbrarnos a tipos de interés altos y a inflaciones. Es que de pronto hemos pasado de inflación 0 a inflación 10 sin solución de continuidad. Y me imagino que nos iremos acostumbrando a unas 5 o 6 y diremos que es normal. Bueno, no sé, esperemos que podamos volver a una inflación moderada del 2%. Claro, pero por ese ahora, es el objetivo. Pero por ahora esa deflación que hacía la desglobalización la vamos a perder. Claro, ¿no? Efectivamente. Es decir, nosotros hemos tenido interés bajo e inflación negativa incluso simplemente por el fenómeno de la desglobalización tan impresionante. Es decir, eso generó pues una logística muy avanzada a nivel internacional que estamos viendo que se está desmoronando un poco y esa logística, claro, era muy avanzada, permitía abaratar muchísimo los costes de transporte y eso pues hacía pues que podías combinar producción a costes bajos en países con salarios bajos con un transporte muy, muy asequible, con lo cual podíamos acceder a muchísimos productos a precios cada vez más bajos realmente. Y ahora pues estamos en la dinámica contraria. Es decir, claro, la bajada de precios ha venido provocada por la globalización. Ahora tenemos el fenómeno contrario y lo que tenemos es pues que ahora los precios van a subir. E intuyo que la tecnología va a tener que ser mucho más intensa si queremos compensar esa desglobalización. Es decir, que la innovación tecnológica, que también es deflacionaria, compense de alguna manera esa desglobalización. Entonces tendrá que ser mucho más intensa, ¿no? Así que, muy bien. Pues, José, muchas gracias. Nada, Che. Te emplazo para la siguiente, que seguro que hay algún tema del que tenemos que charlar tú y yo. Perfecto, muy bien, cuando quieras. Venga, gracias, José. Venga, un abrazo, Che, hasta luego.